Hola, bienvenido. Vamos a continuar con el trabajo que venimos desarrollando. El día de hoy vamos entonces a estar efectuando todo lo que es el comportamiento de animación a los elementos que tenemos dispuestos en nuestra página, lo cual es una actividad genial para que la tengas muy presente, sobre todo cuando estés desarrollando tu sitio y quieras darle un impacto visual al usuario que visite tu página, tu sitio o tu proyecto. Así que sin más, vamos directo a verificar qué es lo que vamos a estar creando. Bien, como puedes estar observando en la pantalla, esto fue exactamente lo que estuvimos creando en la oportunidad pasada y lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser esto que vas a ver acá a continuación. Es decir, que cuando nosotros efectuamos el scroll, inmediatamente estamos observando que aparecen o desaparece algún tipo de contenido que nosotros queremos disponer en la página. Así que lo que vamos a estar haciendo allí es precisamente ese código. Vamos a ello. Si tuviste algún problema con el seguimiento pasado del código y demás, puedes perfectamente dirigirte a mi repositorio y ahí vas a ir a este repositorio concreto que dice YouTube Efecto para la animación de elementos y ahí vas a poder descargar el código base donde tienes todas las imágenes que estamos utilizando en nuestro proyecto. Perfectamente lo puedes descargar y sin más. Otro de los elementos que quiero aprovechar la oportunidad de comunicarte es esos elementos de movimiento que tú estás viendo es una transformación que le estás produciendo a ese elemento y esa transformación es un desplazamiento, que concretamente eso lo logras con una propiedad de CSS denominada transforms y dentro de ella hay una cantidad de valores que le puedes asignar a los elementos, como por ejemplo acá tienes algunos de ellos. Fíjate que lo puedes, digamos, escalar, puedes transformar, lo puedes trasladar, lo puedes rotar. Y acuérdate que en la parte inferior, mira, tienes toda una cantidad de recursos que puedes entonces practicar. Inclusive acá mismo lo puedes hacer. Por ejemplo, es como que si tú vienes aquí y tú le dices, bueno, yo me gustaría hacerle una traslación a este recurso, voy a borrar los demás elementos que yo tengo y le voy a decir, fíjate que quiero hacer una traslación en Y. Entonces fíjate cómo se produce el efecto. Si tú le dices que la traslación la quieres hacer en X, o vamos a hacerle una traslación. Entonces, bueno, tú simplemente cambias los valores e inmediatamente vas a surtir el efecto visual. ¿Ok? Eso es para que tú lo tengas allí pendiente, ¿vale? De hecho, es súper genial para que puedas practicar aquí y verificar todos estos recursos, tú cambiando los valores y viendo qué efecto surte. ¿Ok? Eso es importante, ¿ves? Fíjate que yo le puse la escala en 1, ahí yo le voy a colocar, por ejemplo, una escala en 0.5, ¿ves? O le colocas una escala en 2. Entonces, bueno, vas como que jugando y vas viendo cuál es el efecto que produce ese recurso. Aparte de ello, vamos a estar trabajando también con, a nivel de lo que vendría a ser la parte de JavaScript, vamos a estar trabajando con OffsetDot, que como bien lo puedes ver acá, es una propiedad de solo lectura que lo que hace es que te retorna la distancia del elemento actual respecto al borde superior del mismo. Y también vamos a estar utilizando otro recurso como por ejemplo el Offset Height, que como lo puedes ver acá es una propiedad que de alguna forma te devuelve el alto de un elemento, incluyendo el padding vertical y los borders en píxeles, ¿ok? Como un número entero te devuelve. Entonces esto está bueno porque es el que nos va a permitir controlar esos efectos de movimiento a nuestros elementos, ¿ok? Así que una vez que ya tenemos reconocido estos recursos, vamos a lo que estoy seguro que quieres hacer, que es el código. Vamos entonces a ello. Lo primero, nos vamos a ir a nuestro código HTML en función de lo que ya habíamos concretado nosotros la oportunidad pasada. Y lo que vamos a hacer aquí directamente es que vamos a borrar toda esta cantidad de letras que tendríamos nosotros acá dispuestas. Sí, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a borrar toda esta cantidad. ¿Te acuerdas que era una información de relleno que habíamos dispuesto para poder hacer el efecto de desplazamiento o de scrolling? Una vez que tendríamos esto, ahora sí, vamos a identificar que esto para nosotros le vamos a asignar una clase que va a ser un contenido, ¿ok? Entonces le vamos a asignar una clase identificatoria que va a ser nuestro contenido. ¿Y qué es lo que vamos a tener en el contenido? Bueno, lo primero vamos a colocar, por ejemplo, una etiqueta H1 que va a decir simplemente, vamos a colocarle, por ejemplo, te esperamos, ahí está. Y vamos a colocar entonces una etiqueta párrafo
donde esa etiqueta párrafo le vamos a colocar algo que dice somos, vamos a ver lo que decía por acá en la página, ¿verdad? Aquí dice somos un destino multicolor y megadiverso. Bueno, eso es lo que vamos a colocar acá. Somos un destino multicolor. Ajá, vamos a colocarlo bien, ¿verdad? Somos un destino, le voy a colocar aquí multicolor, perfecto. Y lo otro que decía era megadiverso. Entonces, megadiverso, ya está. Ahí hemos incorporado ese texto puntual. Entonces, al efectuar este trabajo y miramos lo que vendría a ser nuestro trabajo, actualizamos la página, esto es lo que habíamos programado la vez pasada y fíjate que ahí abajo nos aparece en la parte inferior izquierda, dice te esperamos y somos un destino multicolor y multiverso. Perfecto, entonces hasta ahí ya tendríamos construido nuestro código HTML. Ahora vamos a aplicarle todo lo que tiene que ver con la parte del CSS. Bien, si te das cuenta, tendríamos entonces una sección que tiene un contenido y acá tendríamos una etiqueta H1 y una etiqueta párrafo. Entonces, lo que vamos a efectuar acá es, seguimos con nuestro código, ¿verdad? Vamos a colocar acá un pequeño comentario que va a decir, por ejemplo, para que lo tengamos, ¿verdad? Trabajando con el desplazamiento o con la animación, vamos a poner, con la animación de los elementos. Como para que quede claro que la parte de arriba del código es lo que fue el efecto parallax y a partir de aquí en adelante pues vamos a estar trabajando con el movimiento de los elementos. Bueno, tendríamos entonces una clase que le habíamos puesto content y a esa clase content le vamos a aplicar entonces un display flexible para que sus elementos internos se puedan movilizar. Vamos a aplicarle un justify content center para que los elementos se centren, una line items como para que los elementos se alineen de forma vertical en el centro y le vamos a aplicar también acá un min height, vamos a hacer de por ejemplo 100% del viewport height para que ocupe todo ese espacio completo de nuestra página y le vamos a aplicar también un overflow en X, le vamos a aplicar un overflow hidden. Ok, un overflow hidden para que oculte cualquier elemento en la parte del eje X. Bien, hasta este punto vamos a observar entonces qué es lo que hemos logrado en nuestro trabajo. Si miramos aquí y actualizamos, vamos a ver entonces que acá abajo lo tenemos. Fíjate, aparece te esperamos y aquí dice somos un destino multicolor y multiverso. Como estamos trabajando que queremos un recurso uno debajo del otro, entonces sería interesante que acá nosotros podamos disponerle otra propiedad de Flexbox, como por ejemplo le vamos a colocar acá un Flex Direction y le vamos a decir que la queremos en columna, la dirección de los elementos en columna. Solo con colocar esta propiedad de Flexbox te vas a dar cuenta que al actualizar la pantalla tienes un recurso arriba y otro abajo. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es entonces propiciarle que a lo que vendría a ser la clase content, que es la que acabamos de crear, concretamente a la etiqueta H1 que tendríamos ahí en esa disposición, bueno, le vamos a aplicar un font size de, por ejemplo, vamos a decirle 9 ren, como para que las letras se vean un poco más grandes. Acuérdate que tú le puedes colocar todos los ajustes que desees y vamos a chequearlo a ver cómo se ve. Bueno, fíjate, dice te esperamos, perfecto. Y ahora lo que viene a ser el otro recurso que sería, por ejemplo, el párrafo, es decir, dentro del contenedor tendríamos un párrafo y bueno, al párrafo le vamos a estar otorgando una cantidad de propiedades, como por ejemplo, el font size, que sería el tamaño de las letras, se lo vamos a dar de 4 ren. Acuérdate que un ren son 16 píxeles por 4, eso es lo que te va a dar la dimensión de la letra. Un padding, es decir, un relleno, el relleno se lo vamos a dar, por ejemplo, de 20 píxeles. Vamos a verificar, vamos a otorgarle por ejemplo un color a la letra que sea, no sé, cian, se me ocurre, puedes colocar el color que tú quieras y vamos a darle por ejemplo un border, será un border, sí, de 2 píxeles con una contextura sólida y vamos a hacerlo con un color blanco, perfecto. Vamos a darle también un border radius, ¿verdad? Para darle un contorno de por ejemplo unos 10 píxeles para ver que no se vea con un ángulo de 90 grados, sino con un contorno alrededor de los borders. Vamos a mostrar para que veas lo que tenemos hasta el instante. Fíjate que si yo actualizo la pantalla, esto es lo que tendríamos, ¿ves?
Tienes acá el escrito y fíjate que aquí tienes el contorno, ¿ves? En los bordes. Eso es lo que hemos hecho. Muy bien. Lo otro entonces es que le vamos a dar un ancho de, por ejemplo, unos 70% a la caja. Le vamos a dar un ancho y vamos a darle un margin top, es decir, un espacio de la parte superior. Vamos a darle, por ejemplo, de unos 40 píxeles a ver cómo se ve. Igual tú le puedes hacer todos los ajustes que desees. Y vamos a aplicarle entonces a ello un pequeño detalle que sería una sombra, que vamos a decirle 0 en el eje de X, 0 en el eje Y. Vamos a darle, por ejemplo, 40 píxeles y que lo pinte de color cian. Vamos a colocarle una coma y vamos a decirle entonces que también 0, 0 y le vamos a dar, qué sé yo, 70 píxeles. Se me ocurre, ¿ok? Y ahí le vamos a dar un color cian. Es simplemente para proponerle la generación de un efecto tipo... Eso es como un botón de neón, ¿ok? Nada más. Y acá vamos a darle una separación a las letras, ¿no? De, por ejemplo, no sé, 2 píxeles y ya está. Entonces, una vez que ya hemos logrado este efecto, nos vamos a nuestra pantalla, la actualizamos y ahí está. Fíjate cómo cambió, ¿no? Perfectamente el efecto visual. Ahí ya queda de parte tuya si quieres darle un poquito más de separación a los elementos y demás. Eso va a depender de ti estrictamente, ¿vale? Y lo que vendría a ser el efecto de trabajo, vamos entonces a continuar a proporcionarle a ello una pequeña animación. Vamos a eso. Entonces, lo que vendría a ser la animación que deseo es, mira, yo voy a concederle acá a este elemento, vamos a aplicarle, por ejemplo, en nuestro HTML, ¿verdad? A cada uno de los elementos le vamos a aplicar... digamos, vamos a verificar acá. Tengo mi sección contenido y como voy a estarle aplicando elementos visuales a cada uno de los recursos, vamos entonces a hacer lo siguiente. Al título le vamos a aplicar una clase que se va a llamar animación, porque bueno, es la que vamos a estar controlando directamente desde el CSS. Y vamos también a aplicarle al otro título una clase que sería la misma clase animación. Perfecto, ya ahí le hemos aplicado a los dos recursos una pequeña animación, ¿vale? Es simplemente el otorgamiento de una identificación. ¿Y para qué lo hicimos? Bueno, porque acá ahora en el CSS es donde yo le voy a decir, mira, yo tengo un contenido, un contain, ¿te acuerdas? Un contain, ahí está. Tenemos un contenido que además tiene un elemento que sería la clase animation. Y esa clase animation que le acabamos de conceder al recurso es donde vamos a empezar a aplicarle esos desplazamientos o movimientos, ¿verdad? Habíamos dicho que con transforms yo puedo entonces hacer un translate en X de ese elemento y le puedo aplicar menos 100%. ¿Qué es lo que él va a hacer? Ese elemento lo va a colocar hacia la izquierda. Fíjate tú. Si yo vengo acá y lo actualizo, fíjate que el elemento lo colocó a la izquierda. ¿Lo viste? Ambos elementos están colocados hacia la izquierda. Genial, hasta ahí estaría buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a querer hacer nosotros? Bien, que ahora lo que voy a querer hacer es al content, que vendría a ser la caja contenedora, le vamos a aplicar una clase que se va a llamar animation show, como que muestra la animación, y entonces le vamos a aplicar a lo que sería nuestro animation. Fíjate que esa clase animation show no existe, la estamos como construyendo acá mismo, ¿ok? No existe porque no se la hemos asignado a nadie. Eso se lo vamos a asignar directamente desde JavaScript. Así que bueno, lo que vamos a querer hacer nosotros con esta animación es, vamos a aplicarle acá, por ejemplo, un filter, una característica blur, por ejemplo, vamos a colocárselo acá, un filter blur. Bueno, si escribo bien la palabra de... Bueno, vamos a borrar acá, listo. Vamos a aplicar directamente un filter, ahí está, con un blur que vendría a ser como una difuminación y le vamos a colocar, por ejemplo, 0. ¿Ok? Ese sería el efecto. Y acá arriba, en lo que vendría a ser esta animación, vamos a también aplicarle unas propiedades como, por ejemplo, queremos que ocurra una transición en un segundo, perfecto. Y además vamos a aplicarle, por ejemplo, un filter, vamos a aplicarle también acá un filter blur. Vamos a verificar acá, vamos a hacerlo así. Vamos a aplicarle un filter, ahí está, un filter blur, ahí va. Y le vamos a aplicar, por ejemplo, de 5 píxeles, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá?
Le aplicamos un elemento y también lo otro que vamos a hacer es que le vamos a conceder una opacidad. Vamos a verificar cómo nos queda. Vamos a hacerle una opacidad de 0. Acuérdate que opacidad 0 significa que tiene mucha opacidad, por lo tanto el elemento no se debería observar. ¿Ok? Y lo que vendría a ser esta otra propiedad es el blur lo vamos a aplicar en 0 y le vamos a aplicar entonces una opacidad en 1. Ella lo que va a hacer es que cuando nosotros estemos con JavaScript condicionando todo el trabajo, ella es la que va a hacer el efecto de que aparezca o desaparezca el elemento cuando yo hago un scroll. Bien, entonces, otro elemento visual que pudiésemos nosotros hacer hasta este punto, yo creo que hasta ahí estaríamos con esta parte de la visual de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a chequear aquí un poco cómo fluiría todo esto. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa pudiésemos hacer acá? Bien, vamos a aplicarle otra propiedad que sería al elemento contenedor le vamos a aplicar el show animation. Ahí está, el show animation show. Ahí está, vamos a borrar el content que ya lo habíamos escrito. Perfecto. Y lo que vamos a hacer acá al final es que vamos a aplicarle una clase animation, pero esa animación, voy a subir un poco la pantalla, esa animación es la que le vamos a aplicar que se efectúe una transformación y esa transformación le vamos a aplicar que sea, por ejemplo, un translate en X, pero con un valor 0. Todo esto lo que va a hacer en conjunto, que es como cuando nosotros trabajemos con el scroll, él lo que va a hacer es que se desplaza hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda y simplemente va a hacer que aparezca o desaparezca. ¿Ok? Y eso lo hace la opacity. Ahora, ¿cómo nosotros podemos verificar todo esto haciendo el efecto? Colocando la magia, pero a través de JavaScript. Para eso nos vamos entonces a nuestro código JavaScript y continuamos aquí, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a capturar la sección. Esta sección que tendríamos aquí hay que capturarla. Por lo tanto, le vamos a decir, quiero capturar entonces una sección. Esa sección le vamos a aplicar un document. Vamos a decirle query selector all. Le estoy diciendo all porque quiero capturar todas las secciones. Ahorita nada más estamos viendo una, pero en la continuidad de nuestro trabajo vamos a crear otra sección para lo de las imágenes. ¿Te acuerdas? Entonces aquí directamente vamos a capturar todo lo que vendría a ser la sección. Ahí estamos capturando todas las secciones que podamos tener en nuestra página. Una vez capturada, le vamos a decir con el objeto window, le vamos a decir, bueno, quiero que te pongas en escucha, es decir, un add event listener, que cuando se ejecute el scroll por parte del usuario, vamos a llamar entonces a una función, ¿vale? Y esta función que vamos a crear acá, todo lo que nosotros queremos que haga el código es lo que va a efectuarse aquí dentro de la función. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a capturar el elemento inicial del scrolling. Cuando la persona o el usuario comienza a hacer scrolling, nosotros vamos a capturar ese elemento. Y ese elemento lo capturamos con Windows. Vamos a verificarlo acá. Lo vamos a capturar directamente con Windows. Punto, y le vamos a decir que capture el scroll, pero en Y. Cuando el usuario haga el scroll en Y, ¡pum!, lo capturamos. Listo. Luego lo que vamos a hacer es controlar el desplazamiento. Para ello vamos a declararnos una variable acá que le vamos a decir offset y ella de la sección, ¿ok? De esa sección que tendríamos arriba capturada. Es más, deberíamos hacer aquí una, sí, bueno, de la sección capturada. Pero esta sección capturada, aquí hay algo bien interesante. Fíjate, nosotros aquí, como estamos capturándolo con el query selector, vamos a capturar lo que se llama algo así como un recurso que internamente tiene una cantidad de elementos. Entonces, acá la parte interesante es que nosotros acá produzcamos un ciclo. Es decir, le vamos a decir sobre la sección que queremos o que acabamos de capturar, le vamos a aplicar un ciclo que sería el for each. Y ese for each que vamos a construir, le vamos a decir, bueno, la sección que tendríamos aquí, vamos a hacerlo con arrow function, que sería interesante para que vayas también internalizando estos esquemas de trabajo, ¿sí? Y concretamente acá lo que estaríamos diciendo es que sobre la sección quiero que cada uno de los elementos capturados, que se llaman ahora aquí esto que le pusimos sec de sección, vamos a aplicar lo siguiente. Es decir, lo primero que vamos a hacer es capturar este elemento. Ahí está. Ahí lo estaríamos capturando. Listo, ya está.
Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a declararnos entonces una variable que le vamos a llamar offset, que es como la movilidad o el desplazamiento, ¿vale? Y va a producirse directamente desde la sección. Vamos a utilizar el offset top para que él nos devuelva ese recurso como lo vimos ahorita en la teoría. Y a él le vamos a descontar, por ejemplo, 100. Y ya está. Entonces allí estaríamos como que produciendo el efecto que cuando la persona haga el scroll, al elemento que tenemos le estamos restando 100 como valor único y nada más, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer es controlar la altura. Vamos a decirle, por ejemplo, GTH, ¿ok? A la altura, HT, perdón, ¿ok? A la altura la vamos a capturar y le vamos a decir a la sección, le vamos a aplicar el offset que tendríamos ahí ya el elemento y ya lo tendríamos, ¿ok? Entonces estamos almacenando la altura de ese recurso tal como lo vimos ahorita en la documentación. Y después, con una condición, vamos a controlar ese efecto de aplicarle o eliminarle, digamos, esas clases que hemos creado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es, si lo que yo tengo como recurso en la parte superior es mayor o igual, vamos a hacerlo así, es mayor o igual al offset, es decir, a lo que tendríamos como elemento, menos 100, ¿de acuerdo? Y si además, vamos a colocarle un AND, y si además el top que tendríamos es menor al offset que tendríamos más la altura que también tenemos capturada, bueno, entonces si eso es así, aquí adentro lo que vamos a hacer es que vamos a establecer qué es lo que queremos que haga este código. Bueno, lo que le vamos a decir es que a la sección le vamos a asignar una clase que es precisamente la clase que habíamos creado por allá, que se llamaba showAnimation, ¿te acuerdas? Esa clase. Esa clase que lo hemos construido desde el CSS, se la vamos a asignar directamente acá, que obviamente en el caso contrario, ¿vale? Es una condición compuesta. A la sección lo que le vamos a aplicar es la misma classLead, pero en vez de agregársela, se la vamos a remover. Removemos la clase. ¿Cuál clase? La clase que hemos creado que se llama showAnimation. Esa es la clase que vamos a remover. Acuérdate que esta clase que estamos asignando o removiendo es exactamente la que hemos incorporado aquí. Bien, entonces con lograr este código tanto de CSS como de JavaScript, este código JavaScript es el que va a venir acá y cuando tú actualizas la pantalla, fíjate que no aparece nada, pero cuando yo estoy desplazando, ¿ve? Yo tendría que tener la posibilidad de desplazar un poco más hacia abajo para que aparezca el código. En este caso, para lograr ese efecto, de momento, lo que vamos a hacer en nuestro código HTML es que vamos a crearnos otra sección y a esta sección le vamos a asignar un párrafo con un Lorentz de, por ejemplo, vamos a colocarle 300 palabras. Ya está. Eso es solamente lo estamos incorporando ahorita para poder lograr el desplazamiento. Entonces, cuando yo actualizo mi pantalla, ahí está, ¿ves? Aquí tendríamos este efecto parallax y cuando yo estoy bajando en la pantalla, fíjate que todavía no aparece en la visual. Entonces hay algo que obligatoriamente tendríamos que arreglar en nuestro código. Vamos entonces a ello y chequeemos. Tendríamos la clase animación, ahí está perfecto, tendríamos la clase animación asignada a cada recurso, eso está genial. Nos vamos aquí y miramos. Tendríamos, esto está perfecto, el contenido, aquí tendríamos la animación, ajá, genial. Al contenido le estamos agregando la animación con una traslación, perfecto. Y aquí tendríamos una traslación en negativo con una transición en un segundo, con un filter. Y aquí estaríamos todo perfecto. Acá lo otro que tendríamos es un content, ajá, esto estaría genial acá. Y aquí yo creo que estaríamos bien con una transformación en X hacia el valor 0. Creo que hasta este punto estaríamos todo en orden. Aquí estaríamos bien aquí con esta parte. Aquí tendríamos la animación con, se llama Animation Show. Ahí es donde está el error. ¿Lo vieron? Yo había creado, era Animation Show. Fíjense, la clase le puse fue Animation Show. Bueno, vamos a copiárnosla. Y acá en el CSS, fíjate que lo puse al revés. Bueno, eso pasa. Ok, así que vamos a colocarle aquí un control D para cambiar en ambos lugares esta clase. Acuérdate que con control D, después de tu haber sombreado, puedes sombrear los demás elementos y después con control V lo pegas.
Una vez que cambiamos este recurso y nos vamos a nuestra página y actualizamos, aquí comenzamos a observar lo que queríamos. ¿Ves? Cuando yo escroleo hacia abajo aparece la información y cuando yo subo desaparece. Bien, así que está genial hasta este punto y causa un efecto visual interesante a la vista del usuario. ¿Ok? Aquí lo que pudiésemos darle es un poquito más de separación de la parte superior para que no se vea el cruce de uno con lo otro. Es decir, que nosotros perfectamente pudiésemos venir al CSS y decirle, mira, yo quisiera que a este párrafo, digamos, en la parte superior, ¿vale? Vamos a darle un margin top de, por ejemplo, 60, ¿no? Como para que baje un poquito más. Entonces vamos a chequearlo. Actualizamos. Aquí no se ve nada y ahí apareció. ¿Ok? Perfecto. No se ve mal. ¿Ok? Pero si tú quieres bajarlo un poco más, acuérdate que no sigue bajando porque no tenemos más contenido aquí. Pero tú perfectamente, por ahorita de práctica, si deseas, puedes perfectamente aquí, dentro del párrafo, agregar otro lorem de 400 palabras más. Ahí tienes el párrafo mucho más grande y obviamente vas a tener la mayor posibilidad de hacer el scroll. ¿Lo ves? Ahí tienes una mayor posibilidad de efectuar el referido scroll. Bien, entonces bueno, ahí va a depender de ti lo que tú vas a querer programar o lo que vas a querer hacer con respecto a tu visual. En este caso, yo le voy a decir, por ejemplo, que tengamos un margin top de 80 para que aparezca un poco más abajo. Vamos a ver si lo logramos. Ahí tendríamos nuestro texto y ahí está. ¿Ok? Está perfecto, ¿no? Para lo que sería el efecto visual de lo que nosotros deseamos. Hasta este punto estaría fantástico. Y acá es donde quiero también comentarte otra cosa. Fíjate. Ahí yo te dejo para que tú puedas hacer todos los cambios o ajustes que desees cambiando los valores. Fíjate, por ejemplo, si yo acá le digo, vamos a suponer acá, yo le quiero hacer una traslación, pero en 100, fíjate, tú le haces en 100, entonces la traslación va a comenzar o se va a ver distinta. Mírala. Si tú vienes acá y actualizas, entonces cuando vienes y ves que viene ahora al contrario, se viene al contrario la información porque eso fue lo que tú colocaste en este punto. Entonces es interesante para que lo tengas allí siempre pendiente. Tómate ese reto y haz todos los cambios o todos los ajustes que tú desees para entonces poder ver esta situación de trabajo. En este caso, como pudiste darte cuenta, la verdad es que hay que aplicar nuestro ingenio, nuestra creatividad y nuestra imaginación para empezar a aplicarle distintos efectos visuales a nuestros elementos en nuestra página. Así que espero te haya gustado y te espero en la próxima. Gracias por estar de ese lado.